La cabra con patas humanas. Dicen que hay cosas que los adultos nos cuentan para asustarnos. A mí me hablaban del robachicos, pero en mi pueblo no era un hombre. No. En mi pueblo, el peligro tenía cuernos y ojos rojos. Era la cabra de patas humanas. Recuerdo que la primera vez que escuché sobre ella tenía unos 6 años. Mi abuela me lo contaba cada noche antes de dormir. Decía que la cabra se escondía en las sombras, esperando a que los niños desobedientes se quedaran fuera hasta tarde. Nunca me lo tomé en serio. Como cualquier niño, pensaba que los adultos solo decían esas cosas para que me fuera a la cama temprano. Pero una noche, todo cambió. Era una noche sin luna. La oscuridad envolvía todo, el viento era extrañamente fuerte, como si fueran vientos de una lluvia que podría caer en cualquier momento, el aire estaba pesado, como si el bosque mismo supiera que algo estaba por suceder. Yo estaba jugando fuera de casa, empujando los límites de la hora a la que debía entrar. Sabía que no debía estar ahí, pero esa sensación de libertad al estar solo, mientras mis padres creían que ya dormía, era algo que disfrutaba. Sin embargo, esa noche había algo diferente en el aire. No era solo el viento. Había algo más. Algo que se movía en las sombras, apenas perceptible. Mis padres siempre me advertían, si te quedas fuera hasta tarde, la cabra vendrá por ti. Solían decirlo con ese tono amenazante que utilizan los adultos cuando quieren asustarte. Yo nunca les creí. Pensaba que era solo un cuento. Hasta esa noche. Mientras caminaba de regreso a casa, algo me detuvo en seco. Un crujido. No era un animal común. Giré lentamente y lo vi, al borde del campo, cerca del río. Una silueta que, al principio, pensé que era solo una cabra más. Pero algo estaba mal. Sus patas no eran las patas de un animal. Eran humanas, largas y torcidas, con los pies hacia atrás. La criatura se erguía sobre sus patas traseras como si fuese a dar un paso, pero lo que más me aterrorizó fueron sus ojos. 2 orbes rojos, como brasas ardientes, que parecían atravesarme, leer cada uno de mis pensamientos, cada una de mis dudas. La sangre se me heló. No pude moverme. No pude respirar. Sabía, sin entender cómo, que si hacía el más mínimo ruido, vendría por mí. Permanecí inmóvil, viendo cómo la figura se acercaba poco a poco, moviéndose con una lentitud deliberada, como si disfrutara de mi miedo, te movía de forma antinatural. Sus pezuñas humanas golpeaban la tierra con un ritmo pausado, y cada paso resonaba en mi pecho. A lo lejos, escuché el grito de mi madre llamándome desde la puerta de la casa, pero no pude responder. Estaba atrapado en la mirada de la cabra, sus ojos brillando con una malicia que no había visto antes. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Sentí como si una fuerza invisible me sujetara, reteniéndome ahí, frente a esa criatura. De repente, el viento sopló más fuerte, las hojas de los árboles se agitaron y la cabra se detuvo. Giró su cabeza hacia el bosque y, como si hubiera escuchado un llamado, desapareció entre las sombras. No corrió ni se desvaneció. Simplemente caminó hacia la oscuridad, volviendo a ser parte de la noche. Me caí de rodillas al suelo, temblando, y corrí hacia casa lo más rápido que pude. Mis padres me encontraron pálido y tembloroso en el umbral de la puerta. No dije nada. No podía hablar. Durante semanas no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos orbes rojos, observándome desde la oscuridad. Sabía que no era un sueño, que lo que había visto era real. En las noches más silenciosas, cuando todo estaba en calma, me parecía escuchar el eco de esas pezuñas humanas golpeando el suelo, acercándose poco a poco. No le dije a nadie lo que vi. Incluso como adulto, cuando paso cerca del río o escucho el viento soplar entre los árboles, me pongo en alerta. Porque sé que, aunque todos lo llamen un cuento de niños, la cabra sigue ahí, rondando en las sombras, esperando que alguien más se atreva a desobedecer y se quede fuera después de la hora permitida. La noche en que el perro de mi abuela me habló. Era verano, y como siempre, fui a pasar unas semanas en la casa de mi abuela en Michoacán. Recuerdo que la primera tarde que llegué, mi abuela me dijo algo que me puso la piel de gallina. Su perro, un pastor negro que siempre había sido fiel y cariñoso, llevaba días actuando raro. Aullaba sin razón,
como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos. Se peleó con un perro del campo hace unos días, me contó, y desde entonces no es el mismo. No le di mucha importancia al principio. Pensé que estaba enfermo, y cuando ella sugirió llevarlo al veterinario, acepté, aunque el camino era largo. Esa mañana, lo llevé. El veterinario lo revisó y dijo que no había nada malo con él, que físicamente estaba bien. Pero yo noté algo extraño en su mirada, como si ya no fuera el mismo perro que conocía. El viaje de regreso fue diferente. Era de noche cuando volvíamos, y el ambiente estaba pesado. Entonces, desde la parte de atrás del carro, escuché una risa. Una risa de perro. ¿Era él? Me giré, y lo vi con esos mismos ojos que me habían incomodado antes. No deberías haberme traído aquí, dijo con una voz ronca que jamás olvidaré. Tu perro murió en esa pelea. Lo que tienes ahí ya no soy yo. Mi corazón se aceleró. Apreté el volante y aceleré, el miedo recorriéndome como una descarga. Vamos a tener un accidente, seguía riéndose. Lo que estaba en la parte de atrás no era mi perro, era algo más, algo que se había apoderado de su cuerpo. Llegamos a la casa de mi abuela, y lo vi. Bajó del auto como si nada, pero luego comenzó a correr, en dos patas, como un ser humano. Se adentró en el campo, riendo, alejándose de nosotros como si fuera humano. Mi abuela y yo lo vimos desaparecer entre los árboles, y desde entonces, nunca más lo volvimos a ver. Lo que imitaba la voz de mi mamá. Nunca olvidaré esa noche. La noche en que mi perro imitó la voz de mi mamá. Era una tarde lluviosa, y yo estaba sola en casa haciendo home office. Mi mamá había salido con mis tías, y aunque la tormenta ya comenzaba a oscurecer todo, me sentía tranquila con mi perro acostado a los pies de la puerta de mi cuarto. Todo estaba normal, hasta que la luz se fue. Me quedé en la penumbra, con solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, cuando escuché algo que no tenía sentido. Una voz, desde el piso de abajo, clara y familiar. Hija, paja, ya llegué. Me paralicé. Acababa de recibir un mensaje de mi mamá diciéndome que apenas venía de regreso. El miedo empezó a crecer dentro de mí. No respondí, esperando que fuera mi imaginación. Pero la voz volvió, esta vez más suave y escalofriante. No tengas miedo, ya sabes que no soy tu mamá. Cada fibra de mi ser se tensó, llena de pánico. Me encerré en mi cuarto con mi perro, temblando mientras escuchaba la puerta de la casa abrirse lentamente. El viento hacía crujir la madera, pero lo que vino después me congeló. Desde la ventana que daba al patio, vi una figura moverse. Un perro enorme, mucho más grande de lo normal, corría sobre dos patas, tratando de saltar la barda. Mis manos temblaban, y mi perro, el verdadero, salió corriendo, bajando las escaleras para enfrentarse a esa cosa. Lo escuché ladrar furiosamente en el patio, mientras el otro perro maligno se alzaba sobre la barda. De alguna manera, ese monstruo saltó y desapareció en la oscuridad, dejándonos a mi perro y a mí solos en el silencio aterrador de la noche. Nunca volvimos a verlo, pero desde entonces, cada vez que la luz se va, no puedo evitar escuchar esa voz, imitando a mi mamá. El gato que se quería llevar a mi bebé. Todo comenzó cuando estaba embarazada de 6 meses. No era un sueño normal. Cada noche, durante 3 meses, el mismo gato aparecía en mis sueños. Era negro, con ojos amarillos brillantes, y siempre me decía lo mismo, dame a tu hijo. Al principio, pensé que era solo el estrés del embarazo, pero los sueños se hicieron cada vez más reales, cada vez más inquietantes. No podía ignorarlo. Cuando nació mi hijo, las cosas se volvieron aún más extrañas. Una tarde, mientras me asomaba por la ventana de mi cuarto, lo vi. Ahí, en la barda de mi casa, estaba el gato del sueño. Era grande, mucho más grande que cualquier gato que hubiera visto antes, y no se movía. Se quedó ahí, observando. La primera vez que lo vi, me recorrió un escalofrío. No le di importancia, pero el gato no se fue. Siempre lo veía rondando la casa, acechando. Una noche, el sueño volvió, pero esta vez fue diferente. El gato me miró, sus ojos ardían, y con una voz más clara que nunca, me dijo, he venido por tu bebé. Desperté de golpe, pero no pude moverme. Tenía parálisis del sueño. Y ahí,
En la penumbra de mi habitación, lo vi. El gato estaba frente a mí, pero algo cambió. Comenzó a transformarse. Se convirtió en una mujer alta y delgada, con una sonrisa fría. Caminó hacia la cuna de mi hijo. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Vi cómo extendía su mano hacia mi bebé, pero justo cuando tocó el borde de la cuna, desapareció. Había dejado un rosario bendito ahí, y fue lo único que protegió a mi hijo. Desde esa noche, el gato desapareció.